Hoy en Netaficción, Daniela Gil, con un olfato único para las historias que importan. Su trayectoria está marcada por el rigor y una profunda sensibilidad social, dando voz a creadores y movimientos que a menudo quedan fuera del radar principal, pero que son esenciales para entender nuestro presente. Desde 2019, ocupa el cargo de directora operativa en Alias Editorial, un proyecto del artista mexicano Damián Ortega. Estamos en un programa más de Netaficción. Yo soy Rafael Toriz. Muy contento de estar en esta oportunidad con la editora y gestora cultural Daniela Gil, a quien le doy la bienvenida. Dani, mucho gusto de estar acá. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Y bueno, la verdad es que para mí me resulta muy difícil no emocionarme con tu presencia y con tu editorial, porque Alias es de mis editoriales preferidas, si no es la que más. Y yo, toda la gente que dedica sus mejores nobles intenciones a hacer libros, distribuirlos, traducirlos, venderlos, pues los veo como un aliado, y particularmente alguien que hace un trabajo tan sofisticado y entrañable como el de ustedes. Muchas gracias. Y bueno, dicho lo cual, a mí me gustaría mucho empezar a preguntarte para que dieras más o menos tú un pantallazo general de lo que es Alias, lo que significa, de dónde viene, de quién es el proyecto, cómo nació y cuáles son las bases que puedes darnos para entender una editorial como Alias Editorial. Claro que sí. Muchas gracias, Rafa. Pues Alias empezó en 2006, producto de la voluntad de un artista mexicano muy querido que se llama Damián Ortega, que desde ese momento hasta ahora ha estado publicando libros sobre arte contemporáneo en 2 colecciones que ahora les voy a comentar, para llenar un vacío muy claro que había como en la circulación o la accesibilidad de al pensamiento de los artistas y como la evolución histórica del arte contemporáneo en lengua hispana, ¿no? En español. Empezó mucho como desde la cultura del intercambio de la fotocopia, ¿no? Que ahí tienes como un ejemplo con el libro que hicimos sobre John Cage, que es literalmente un facsimilar, una fotocopia de muy buena calidad de la edición de los 80s de Monte Ávila Editores, ¿no? Empezó como desde ese gesto como un poco más hazlo tú mismo, y luego se fue desarrollando a lo largo de los años hasta ahora, que ya lleva 20 años manteniendo un catálogo vivo de alrededor de, ya si contamos las novedades que vienen, ya estamos cerca de los 60 títulos. Y bueno, eso es mucho como, por un lado está Damián Ortega haciendo su trabajo como artista, él es un escultor y un artista multidisciplinario muy interesante. Y a la vez, pues yo siento que Alias es una forma también de contribuir a la escena del arte contemporáneo, ¿no? Una especie como de servicio a la comunidad. Yo he tenido el gusto de participar desde 2019 hasta ahora en la dirección operativa. Me ha tocado sacar alrededor de 20 libros dentro del catálogo y no podría estar más orgullosa de participar en ello. O sea, yo cuando era estudiante de artes visuales, porque lo fui en la Esmeralda, estos libros fueron de verdad muy importantes para entender a ciertos artistas, para dar clases, para todo, ¿no? Entonces ahora poder contribuir como editora y coordinadora dentro del proyecto, pues es un privilegio, ¿no? Ahí todo empezó con Alias, que es una colección compuesta como de diferentes títulos con diferentes diseños. Son traducciones de textos seminales para comprender el arte contemporáneo, escritos normalmente por los artistas mismos, para que haya como una comunicación directa con el pensamiento del autor. Y también después, un poco más adelante, se empezó a desarrollar la colección de arte mexicano, que son los que tienen un lomo negro. Y esto sí, a diferencia de los de Alias, que tienen todos diferente diseño, pero el mismo tamaño, estos vienen en diferentes
tamaños, ajá, y diseños también, pero los distingue el cintillo negro y mucho tiene que ver con recuperar y con narrar una historia pues un poco paralela a la narrativa oficial sobre arte mexicano, como con figuras que fueron muy importantes y que no se les difundió tanto, ¿no? Como, no sé, Melquiades Herrera, aquí tenemos a la diseñadora cubana que trabaja mucho en México, Clara Porcet. Hacemos mucha recuperación de documentos históricos, como el que tienes ahí, que recién lo acabamos de sacar, que es el método de dibujo de Adolfo Besmugard, que fue un artista mexicano también muy... Libro inconcebible durante mucho tiempo, muy pendiado, muy valorado en las librerías de viejo. Ese también es un facsimilar, trae un texto crítico por Sergio Raúl Arroyo. Con quien también hicieron el libro tan... De Sergei Eisenstein. Bueno, no lo hicimos con él, pero él colaboró en el ciclo de difusión. El de Eisenstein, por ejemplo, él no es mexicano, pero sí hizo muchos de sus dibujos más relevantes que lo liberaron un poco como dentro de lo gráfico y dentro del dibujo en México, ¿no? Cuando vino a filmar Que Viva México. Y el libro tiene como los membretes de los hoteles donde se quedaba y... Claro. Oye, me acuerdo en relación con ese libro también que estaba acompañado por una exposición en Curimansuto. O sea, también era parte de... A partir de ello se organizó que distintas colecciones particulares que tenían los dibujos los trajeran para tener una exhibición. Oye, has tocado muchas ideas, entonces me gustaría ahora centrarme en una. Por ejemplo, lo que tiene que ver en relación con la traducción, ¿no? Porque justamente si bien México, desde el Fondo de Cultura Económica, distintas editoriales, ha habido una profunda tradición de traducción literaria, de traducción de textos seminales. Esto que señalas me parece muy interesante porque si bien se trata de una editorial y la intención de la editorial es que pues, en el mejor de los casos pueda pagar sus propios costos, yo siento que esta voluntad de seguir con esta tradición de, ahora sí que enroque en tu idioma, ¿no? Es algo que me parece muy, muy interesante y creo que al principio alguna vez he escuchado también decir que empezó traduciendo como con los cuates, ¿no? Que era una cosa así de, esto que decías un poco de boca en boca, ¿no? O sea... Sí, pues si me prestas el librito que tienes ahí, bueno, aquí está, el de Duchamp. Este fue el libro que fundó la editorial justamente y justo esto fue un trabajo colaborativo de Damián y sus amigos, artistas contemporáneos, ¿no? En donde cada uno, desde la edición en inglés de este libro que originalmente es en francés, las conversaciones de Marcel Duchamp con Pierre Cabanet, pues literal lo dividieron y se lo repartieron. Uno estuvo Abraham Cruz Villegas, Richard Mosca, que ya murió. Sí, empezó como con este ejercicio de traducción libre, también de recuperación de materiales que ya estaban en español y poco a poco se fue diversificando como la forma en la que se traducían las obras, ¿no? O sea, desde cosas como más en corto con artistas, como el libro que acabamos de... Bueno, hay un libro que estamos trabajando que lo tradujo Gabriel Curia, hay varios otros que están traducidos por artistas que también entienden mucho el lenguaje y hay otros que pues, ya son como un poco más, ¿cómo decirlo?, académicos, ¿no? O sea, como en el caso de los textos de Lucio Fontana fue el traductor de Calazo en México, de Roberto Calazo, Valerio Negri. Y así, o sea, como que se diversifica mucho, pero sí viene de una tradición, o sea, no de una tradición, sino que viene de un impulso muy como de hazlo tú mismo. Y mira, yo tengo aquí en mis manos una preciosa edición de un libro que yo recuerdo haber comprado en el Chopo y leído hace muchísimo tiempo. La edición ya está toda rosadita. Y me da mucho gusto ver que es un libro que está flamante, prácticamente chorreando tinta. Igual que el libro de Duchamp, que se ve muy bien. Y además que se le nota cómo era un diseño más sobrio, ¿no? Más sencillo, más austero, exactamente. Y se ve que ha cambiado mucho sus intenciones. Se nota que hemos crecido todos con Alias, ¿no? 20 años se dice fácil, pero son 20 años. Entonces, entre las múltiples preguntas que te quiero hacer es cómo, en función de qué deciden qué libro reeditar. ¿Por qué reeditaron concretamente a Quecha y a Duchamp? Pues como te comenté, Duchamp fue así como que alguien le dijo a Damián que tenía que leer esto, si no, no era suficientemente artista, ¿no? O sea, como que era necesario que lo leyera. Y
y lo tradujo con sus amigos y lo puso al servicio de la comunidad, ¿no? Pero mucho tiene que, o sea, disponible a la comunidad, pero mucho tiene que ver, yo creo que la selectividad como, primero con un identificar un vacío, ¿no? O sea, como qué falta dentro de lo que se edita sobre arte contemporáneo en México. Y eran muchos qué libros, tan accesible está. claro, hay muchos libros que no se conseguían, que estaban nada más en inglés, ¿no? Esa es otra, como el encontrar joyitas o cosas que alguien se trajo de Argentina, Claro. o sea, como cosas que no circulan en México, cosas que deberían estar al alcance de los estudiantes a precios muy accesibles, porque otra cosa muy importante es el compromiso con la accesibilidad. Por eso estos formatos tan austeros, o sea, este es papel de pulpa que se decolora rápidamente, con interiores en educación 60, o sea, los papeles más baratos que puedas conseguir, y por eso lo puedes comprar por me parece que que está 145, el de Duchamp, y ese, ahorita ya tuvimos que ajustarlos porque los tiempos han cambiado, pero está en 200 el de Cage, ¿no? Claro. Pero pues ese, por ejemplo, es como te encuentras la joyita de la traducción de Monte Ávila Editores y de plano haces un acto como de piratería pacífica, ¿no? Un poco por ahí empezó. Ajá. Obviamente después hubo ya que ajustarse a los libros con ISBN, a las reglas, a desarrollar el proyecto como con más... Pero tiene tiene una entraña lúdica, ¿no? Y tiene una entraña lúdica y tiene una entraña como de eso, o sea, como de aportar al público lo que a Damián o a sus contemporáneos que hacen arte les hubiera gustado tener disponible, ¿no? Claro. Y en español. Y sí han cambiado mucho los formatos, sobre todo en la colección Antítesis ya hay como múltiples y como el de Miguel Covarrubias que se despliegan los... ¿Cómo qué títulos podemos encontrar en Antítesis y qué libros podemos encontrar en Tesis? O sea, en Alias. En Alias. No, sí, son dos colecciones. Una es Alias y la otra es Antítesis, ¿no? Alias, como te digo, son traducciones. Ahí vas a poder encontrar autores como Marcel Duchamp, John Cage, Yoko Ono, Marcel Brodaers. Recientemente sacamos uno sobre un autor brasileño muy interesante que se llama Bispo do Rosario. Hemos hablado de Weiner, o sea, como todos son como o a Eva Gese, ¿no? Todos son como libros que responden a un momento específico en la historia del arte contemporáneo y que son necesarios para entender el desarrollo del arte a nivel histórico y también como desde los artistas como accionando dentro de esos contextos. A nivel de cancha, diríamos. Exacto. Y luego, en Antítesis, pues vas a encontrar desde Adolfo Besmugar, Clara Porcet, Miguel Covarrubias, Melquiades Herrera, algunos mexicanos más contemporáneos como Helio Flores, con la caricatura política, que también es algo muy vinculado a Damián, porque él empezó como monero, como caricaturista político. Entonces hay siempre como un diálogo, algo nada más para cerrar. Dentro de las colecciones hay un diálogo constante entre los autores, ¿no? A veces se mencionan los unos a los otros. Por ejemplo, Eva Gese era una gran amiga y casi era su mentor, Sol LeWitt, ¿no? Y en el libro de Eva Gese hay una carta que le escribe Sol LeWitt a Eva a partir de una crisis creativa que tiene, ¿no? Y después sigue un par de libros después, un libro sobre Sol LeWitt, ¿no? El de John Cage se comunica, por ejemplo, con uno que acabamos de sacar hace no mucho, que es un artista que poco se conoce, que se llama Nancy Richards, que fue la que le organizó el primer performance a John Cage. O sea, como que hay muchas conexiones todo el tiempo, como una especie de diálogo interno entre los libros, ¿no? Claro. Y pasa más o menos lo mismo también con la colección de arte mexicano. Oye, por ejemplo, yo recuerdo que ustedes reeditaron, ¿no? Republicaron unas versiones de Salvador Novo. Sátira. De sátira de Salvador Novo, también de Maplesarse, había algo estridentista. La trilogía sobre los estridentistas, eso fue un homenaje cuando fue el centenario. Esos fueron facsimilares también hechos de muy buena calidad, del movimiento estridentista, que es el recuento de todo lo que pasó por Germán List Arzubide, y luego otros dos que son facsimilares así tal cual, que eran Andamios Interiores de Manuel Maplesarse y La Señorita Etcétera de Arqueles Vela, y eso sí así como para que puedas tener el objeto, ¿no? O sea, hay una cosa como muy fetichista también en la colección de arte mexicano, porque hay muchos facsimilares hechos con mucho cuidado,
que es mucho como poder acceder a un documento histórico y tenerlo de nuevo y guardarlo, ¿no? Claro, bueno, y eso del libro como un objeto vivo prácticamente, o sea, con su propia idiosincrasia, es una idea que me ha gustado de Damián, que a lo mejor lo puedes compartir, porque todos los libros de Alias dicen el libro es cultura. No sé si quieras comentar. Sí, eso fue un guiño de Damián que empezamos a poner en las páginas legales hace no mucho, pero sí, para él el libro es es cultura pública. Cultura pública, exacto, como es en constante desarrollo, que va pasando de mano en mano, que se va acumulando en ciertos lugares, que va mutando, ¿no? Te vas sacando de tu casa los libros. Exacto, y entonces también por eso como que, por ejemplo, en Alias mantener un solo tamaño y diferente, y unas portadas heterogéneas, ¿no? O sea, también vas generando una especie de mosaico muy gráfico, muy interesante, y en el caso de arte mexicano, de Antítesis, pues también como esta cosa de cuidar mucho, manteniéndolo accesible, pero cuidar mucho el cómo vas a entregar un documento histórico, un facsimilar. El acabado, el detalle. Ajá, sí, o sea, lo que es la colección Antítesis sí tiene como detalles que no vas a encontrar. Claro. O sea, la de Alias es como más orientada al desarrollo de artistas jóvenes que quieren clavarse en arte contemporáneo, ¿no? Claro. Entonces son como... se mantienen un poco más austeros y más en un formato específico. Claro. Contigo hicimos un paquete muy celebrado también. La Resaca Tropical, la Resaca de Oswald. Que fue un homenaje también por el centenario del modernismo brasileño. Claro. Oye, no, me pasa otra cosa que me parece totalmente digno de todo encomio, noble y elegante, es que se pueden hacer cosas de calidad a buen precio, es decir, accesibles, ¿no? O sea, yo creo que dejas de ver el libro como un objeto suntuoso o lujoso, sino como un artículo de primera necesidad que está perfectamente bien y que no está peleado con lo bello, ¿no? Sí, eso es algo vital dentro de Alias, ¿no? O sea, hay como una convención común de que los libros de arte son inaccesibles, caros y de coffee table, ¿no? Y no, así aquí justo se trata como de sacar al libro de arte de ese lugar y volverlo algo totalmente comprometido con la accesibilidad y de primera necesidad. Me gustaría que habláramos concretamente de un caso muy particular. Recientemente hubo una muestra formidable de la obra de Miguel Covarrubias, de quienes ustedes publicaron sus mapas del Pacífico, que es verdaderamente formidable. Yo lo he regalado mucho, he visto que hay gente que los ha mandado a enmarcar. ¿Cómo fue la historia de qué fue qué les dejó haber hecho ese libro y cómo lo pusieron en diálogo con esta exposición, que supe que hubo un intercambio complejo entre ustedes? Sí, la exposición vino después. El libro se publicó, me parece que en 2022. Por sugerencia de Abraham Cruz Villegas, creo. Porque él tenía la carpeta original. O sea, Covarrubias siempre fue como muy editorial, ¿no? Entonces él siempre hacía como proyectos editoriales a partir de los proyectos que hacía y no opción, o sea, como que a finales de los años 30 lo invitan en el marco de la Golden Gate International Exhibition en Estados Unidos a hacer 6 mapas murales gigantescos sobre la vida de los pueblos del Pacífico, mucho con una intención claramente unificadora, como con vistas a la inminente Segunda Guerra Mundial que estaba en el horizonte y como un impulso unificador desde Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Covarrubias, como es, pues siempre tomó lo mejor de esa oportunidad, de esa invitación, e hizo una serie de 6 mapas con la proyección de Van der Gritten, en donde desaparece Europa del mapa y son solo los pueblos del Pacífico, y son murales gigantescos a partir de los cuales él también produjo una serie de litografías más chiquitas que se publicaron en una carpeta que Pacific House, el organismo que estaba organizando la exposición, publicó en su tiempo, y que fue realmente lo que hizo que circulara la obra y que se volviera popular, porque después de que cierran la exhibición de la Golden Gate, se embodegan los mapas y realmente el único que ha estado
que estuvo expuesto fue el de la flora y la fauna en el Museo de Jung un rato, ¿no? Claro. Y lo interesante de esta exposición de Covarrubias, que además también Sergio Raúl Arroyo estuvo como curador con quien hemos colaborado ya mucho, es que tuvimos la oportunidad de ver 2 de los mapas murales, el de las personas del Pacífico y el del flora y la fauna, que son 2 de los más famosos, pero también tiene otros de vivienda, medios de transporte. Tiene uno muy interesante que es el de las artes. Claro. Y pues como él era como caricaturista, un gran artista también, pues son como mapas muy gráficos en donde puedes ver cada rayita. O sea, eso es mucho una clase de dibujo, ¿no? No, claro, y tiene que ver también mucho con su inteligencia actuante de cuando lo ves, ver los trazos. A mí me llamaba mucho la atención de esta muestra y particularmente de los mapas que editó Alias, de cómo se nota que se está divirtiendo. Hay una ironía, pero sobre todo hay un sentido del humor en el trazo de la mano. Se nota que es una mano que está pensando, que es una mano que está disfrutando. Y además esto que señalabas, no solamente fue un gran ilustrador copioso de varios libros, antropólogo, sino también de arqueólogo, de muchos documentos señeros de la cultura mexicana, ¿no? Es una figura bien interesante. Yo creo que es uno de los artistas más extraños, polifacéticos, interesantes mexicanos. Oye, ¿qué tan difícil fue hacer este libro? Y justo sí, o sea, tuvo su complejidad porque, como te digo, era una carpeta muy grandota de gran formato que pueden consultar si lo quieren ver en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Tienen un ejemplar. Y lo que hicimos nosotros desde el editorial fue mantener incluso un poco más grande el tamaño del original, pero doblarlo para lograr una especie de libro de bolsillo. No lo traigo aquí para mostrárselos, pero pueden consultarlo en la página de Alias Editorial, aliaseditorial.com. Y lo que resultó fue que en lugar de ser una carpeta gigante que se dobla así, son unos mapas que desdoblas y están como doblados en 6 partes y los extiendes. Pero además en un papel precioso. En un papel muy ligero, porque además tenía que poder doblarse. Fue un verdadero reto de impresión. Fueron 12 horas en imprenta y quedó precioso el color en un papel book cream de 60 gramos. Y es mucho un múltiple, es una cajita que abres. O sea, contestas esto así, lo abres así y adentro tienes los pliegos doblados, que son los pliegos más grandes donde pudimos imprimir, de cada mapa, de los 6 mapas, y además un cuadernillo en donde tienes un texto en donde Covarrubias describe cada detalle, porque además están repletos de detalles los mapas, cada detalle que metió en cada uno de los mapas, ¿no? Y bueno, con ocasión, o sea, estuvimos emocionadísimos cuando nos enteramos que Sergio Raúl estaba trayendo una magna exposición con más de 480 piezas de Covarrubias al Palacio de Iturbide. Y él, pues, lo primero que hizo fue invitarnos a presentarlo ahí. Fue muy rico, muy padre. Tienen también ahí tenían la serie de las 6. Yo creo que ha sido uno de los libros más bellos que yo he visto, porque además tiene esta cosa maravillosa que yo creo que a Covarrubias le hubiera gustado, que es reproducir toda esa complejidad en una cosa portátil, ¿no? En un libro chiquito. Siento que tiene algo de... Quizá le hubiera gustado más que la carpeta gigantesca. Sí, no sé. Que era mucho como un atlas también. Claro, y también un poco siento que el texto ese particular de Cruz Villegas, en el que lo presenta, también tiene una mística particular, ¿no? Hay como cierta sintonía entre él y Covarrubias y esta manera de... Sí, siempre lo vi. Como un oleaje ahí que se mantiene. Oye, y otro libro que me gustaría preguntarte sería por el libro de Obispo de Rosario, de este artista loco, negro, formidable, que se presentó hace poco acá en México, que es muy original porque es literalmente un atlas de la A a la Z con distintos conceptos. ¿Qué puedes contar? Pues sí, también se conectan, ¿verdad? Porque también es un atlas. Sí. Bueno, nada más para cerrar lo de Covarrubias, ese libro que mostramos hace rato del método de dibujo de Adolfo Besmugard, también tuvo su lugar en la exposición de Covarrubias porque toda la gráfica la hizo él, la hizo Covarrubias siendo muy chavo. Entonces es como apuntalando esta idea de que los libros se comunican entre sí, ¿no? Y bueno, yendo hacia Obispo Rosario, él es un verdadero reto editorial en México porque nadie lo conoce, es muy poco conocido, solo como a nivel como de gente un poco más clavada en el arte, más especializada y a veces ni eso. Pero es un artista de los que les llaman outsiders, ¿no? Porque murió ya. Muy importante en Brasil. Hoy día su obra es patrimonio cultural de Brasil. Él produjo toda su obra en un manicomio donde vivió por más de
de 40 años, me parece, en la colonia Juliano Moreira, que fue uno de los últimos manicomios del Brasil. Tuvo una epifanía un día. Él era boxeador, sí, como dices, afroamericano, o sea, bueno, afrodescendiente, o sea, vulnerado en todos los sentidos y de paso loco. Bueno, y estamos hablando un poco de este personaje pues muy singular que fue Bispo do Rosario, que como mencionaste estuvo la mayor parte de su vida en este hospital psiquiátrico, y creo que hay muchos detalles que contar, no solamente del libro, sino particularmente también de su biografía, esta suerte de infatuación que él tenía creyéndose Jesús, tal vez siéndolo un poco, y a partir de todas las piezas que creó. Así que no sé desde dónde quieras atacarlo porque tiene muchos aristas. Esto es desde donde nos quedamos, ¿no? O sea, él como bien decíamos, era, o sea, outsider en todos los sentidos, incluso antes de volverse loco, ¿no? O sea, indigente, afrodescendiente, Boxeador. Decían que era bueno, pero que nunca ganó, o sea, nunca ganó una pelea. Pero era famoso porque resistía muchísimo. Y luego un día, me parece un 22 de diciembre, no me acuerdo muy bien qué año, se ve a sí mismo descendiendo del cielo, rodeado de ángeles por una escalera. Y él estaba ya para ese momento trabajando en la casa de su abogado como amo de llaves, porque se había lesionado una pierna, cosa que le hizo dejar la carrera como pugilista, en una empresa que se llamaba Light and Power, con ferrocarriles. Entonces queda lastimado de por vida y tiene este brote psicótico en donde se ve a sí mismo como el nuevo enviado de Dios, ¿no? O sea, como una especie de reencarnación de Jesús, y pues agarra y se presenta en el monasterio de São Bento diciendo que iba a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? ¿Qué tal? Y de ahí pasó por diferentes instituciones hasta llegar a la colonia Juliano Moreira, en donde donde recibe más bien en su celda la instrucción que permea toda su obra, que es una instrucción divina, que es organizar todos los materiales existentes en la tierra para hacerle frente al juicio final, o sea, para mostrarlos el día del juicio final como si fuera una especie de Noé. Claro. Y toda la obra tiene como esta característica de utilizar lo que está disponible en la institución y catalogarlo y hacer una especie de taxonomía obsesiva con mucho uso de la escritura. Registraba nombres, lugares geográficos, eventos históricos, cosas que leía en los periódicos, leía muchísimo, y utilizaba los materiales de la institución para hacer, por ejemplo, algo muy famoso son su serie de estandartes que los hacía en las sábanas del hospital, tilachando el hilo de los uniformes de los enfermos para hilo azul muy para característico. escribir y para bordar con escritura y para bordar son como mapas del mundo, ¿no? Y es una especie de cosmovisión y de lo que es la Tierra y su historia, ¿no? Es muy, muy interesante. Su famoso manto dentro de él, ¿no? Que es una pieza. el famoso manto de la presentación. Esto tiene dos vistas, ¿no? Por dentro tiene como todos los nombres que lo van a acompañar el día del juicio final para ser salvados, Sí. ¿no? Y del otro lado, la parte frontal es muy interesante porque además se vincula mucho con Duchamp. Son miniaturas, representaciones pequeñas de diferentes piezas suyas, ¿no? Y están por todo el manto. Entonces es muy interesante, es un personaje que se le conoce poco en México, pero que nos parece fascinante y le pareció también como muy importante darle un lugar. Es el primer libro que se edita sobre él en español. Claro. Y en México. Sabes también que me llama mucho la atención cómo dentro del medio del desorden mental en el que puede vivir una persona que padece sus facultades mentales,
Hay, sin embargo, también una necesidad aristotélica, digamos, de organizar el mundo, de racionalizarlo, de clasificarlo, lo que ya es en sí mismo una locura, ¿no? Pero es tan convocante su obra, tiene todo este grado también de ternura, de intimidad, de los carritos, me acuerdo como unos barquitos también. Tiene muchas miniaturas. Como muchas miniaturas, y esto de posar el mundo dentro del mundo, ¿no? Otra vez esta cosa de lo del el mundo cerrado y a la vez abierto, ¿no? Que es un poco el mundo de los niños, pero también de Julio Verne, y también como la lógica de los bestiarios, como algo, el mundo sucediendo en un pedazo de tela muy pequeño, ¿no? Ajá, y el juego también estaba muy, muy presente todo el tiempo, su biografía de alguna manera también. Y hacía, te digo, como los estandartes son como parte de los textiles, hacía eso. Con textiles hacía los estandartes, hacía indumentaria que se ponía, que él vestía para recibir el día del juicio final. Siempre estaba vestido con sus cosas. Hacía muchas miniaturas que representaban también el espacio de la institución y que es donde él vivía, ¿no? Y donde pues era el mundo, ¿no? Para él. Entonces, también, ¿qué más hay? O sea, están las miniaturas, están los famosos orfa, que son objetos recubiertos de hilo azul. Que son preciosos. También son preciosos, son también miniaturas. Había mucha relación con los deportes. Claro. Y el mismo libro de ustedes, que está como tejido con un hilo azul, que es como un detalle de coquetería máximo. Me hubiera gustado traerme un ejemplar, pero sí, o sea, había como ese comentario. El autor del libro, que vale la pena, de hecho, no sé por qué no lo mencioné antes, es Javier Tello, es un artista venezolano que se especializa en arte y en enfermedad mental, ¿no? En producciones periféricas, en el arte contemporáneo. Él escribió la obra. El Atlas que decíamos. Ajá, el Atlas es obra suya, en donde va como a partir de palabras clave que aparecen en la obra de Bispo, va desarrollando un poco como un estudio muy generoso sobre él y muy accesible. Y luego tenemos un catálogo a color con más de 200 obras de un cuerpo de obra que es de casi 1000 piezas, ¿no? Quisiera yo preguntarte puntualmente por qué libros se están pergeñando, qué es lo que tienen en la parrilla, con qué nos van a sorprender próximamente. Les puedo adelantar un libro precioso que es una entrevista con Benjamin Buchloh, que es un historiador y crítico de arte alemán que trabaja y se radica en Estados Unidos desde hace muchos años. Muy importante para la historiografía del arte de los 90s en adelante y también anterior. Es una entrevista que hace con Hal Foster, que también es un historiador y un crítico muy reconocido. Y es un poco como su última declaración de principios. La última entrevista se llama Entrevista de Salida, justo, y fue publicada el año pasado por una editorial increíble que se llama No Place Press, y que tuvo la confianza de permitirnos hacer esta traducción que va de la mano del artista Gabriel Kuri, en la voz de Gabriel Kuri, que pues le da una cosa muy interesante al libro porque es como artista, es alguien que entiende perfecto como la clave en la que habla Buchloh, y con el acompañamiento y la revisión técnica de Juan Carlos Calvillo. Es un libro que queremos mucho, que nos ha costado mucho trabajo. Espérenlo en nuestras redes sociales. Y viene también un proyecto que es muy interesante, es un proyecto satélite, por decirlo de alguna manera, de una serie de libros preciosos que publica la VIA Foundation for the Arts, que es un organismo muy importante en Estados Unidos que se dedica a promover el arte contemporáneo. Y tienen esta serie que se llama Artists on Artists, donde ciertos artistas hablan sobre otros artistas importantes para la historia del arte, y nosotros vamos a traducir toda la serie, ¿no? ¿Toda la serie? Ajá, ahorita vamos a salir con los primeros, bueno, llevan 6 libros en la serie, y ahorita vamos a salir con los primeros 2, que es uno sobre Han Darboven, que es una artista impresionante, también alemana, y otro sobre Walter de María, el artista estadounidense y escultor. No me acuerdo ahorita de los nombres de los que escriben, son como 5 por cada libro, y son artistas contemporáneos.
cercanos a la Dia Foundation que han participado en exhibiciones allá. ¿Son libros robustos? Son chiquitos, tienen un tamaño diferente al tamaño de Alias, por eso va a ser una colección satélite, porque tienen que mantener las mismas características que los originales. Son delgaditos, cada uno tiene como 5 textos por cada autor, como 5 textos diferentes sobre cada artista. A estos 2 que mencioné le sigue uno sobre Andy Warhol, hay otro sobre Robert Smithson, y así, ¿no? Es una serie muy interesante, pronto vamos a anunciarla. Entonces esténse atentos en nuestras redes sociales, que es... ¿Tiene nombre ya la colección esta en Alias, la satelital? Se llama Artistas por Artistas. Es una traducción literal de Artists on Artists, que es el título original de la serie, ¿no? Entonces es Artistas por Artistas, Walter de María, tales autores, ¿no? Artistas por Artistas, Han Darboven, por tales autores, ¿no? Me gustaría que comentaras un poquito, estábamos hablando fuera del aire, dijiste algo muy interesante sobre la teoría de Lucio Fontana, sobre lo que experimenta algo entre escultura, y me gustaría que lo repitieras o si lo puedes volver a articular. Bueno, pues les enseño el libro de paso, que es como que no hablamos mucho de él, ¿no? Sí. Este es un libro relativamente reciente también, los escritos de Lucio Fontana, se llama Conceptos de Arte. Es una edición muy rigurosa, la primera vez que se traducen al español, todo, o sea, una compilación como tan amplia. Ensayos, artículos, de los conferencias. textos de Fontana son sus manifiestos, artículos, entrevistas, conferencias, editados por Ángela Sana y en colaboración con la Fundación Lucio Fontana. Y bueno, Fontana fue un artista que pues privilegió la importancia del gesto en la producción artística, convirtiendo la pintura, o sea, partiendo más bien encontrando como un tercer lugar o un tercer ser entre la pintura y la escultura, ¿no? Eso suena fascinante. O sea, como no sé si probablemente han visto los cortes que hace sobre superficies de color, que entonces lo que haces es convertir un espacio bidimensional en un espacio tridimensional que tiene por donde pasa la luz, que tiene volumen, que además es una especie de transgresión es un gesto transgresor, ¿no? De lo que sea que quieras que signifique o que represente una superficie lisa, claro, ¿no? Y lo mismo hacía con la escultura, estaba constantemente en un diálogo como intermaterial, estaba también muy... Casi como magia, ¿no? O sea, sí, estaba muy interesado como en la parte como teórica de la materia, ¿no? Y sensible también, ¿no? Pero cómo es que la materia declara en sí misma y el gesto en sí mismo tiene como cualidades políticas también. Y es bien interesante su crítica, son muy interesantes sus ideas. También estaban como muy... O sea, esto es como de posguerra, ¿no? Entonces estaba también como muy interesado en la era espacial, en las nuevas, como... investigaciones en torno a cómo se comporta la luz y el universo. Entonces hay como una especie de cosa mística al tiempo que política en cuanto a cómo desubicar el lugar común de la producción. No, lo hiciste muy bien. Creo que hablar de mística política pone ya... ya lo pone en un lugar súper extraño. Tiene las coordenadas de hacia dónde va la cosa. Me imagino que debe ser... Él es argentino y después produjo el resto de su obra en Italia. Me imagino que debe ser un libro bastante difícil de editar porque es un libro que demanda mucha atención del lector. Pues vean nada más la cantidad de texto que tiene. Claro. Los manifiestos, y tiene también tiene un pequeño espacio con obra, ¿no? Donde pueden ver también como sus famosos agujeros, ¿no? Que hacía sobre las superficies. Es mucho como una cosa también ontológica su rollo como con el arte, ¿no? Cómo conocemos tanto la representación como la materia, ¿no? Claro. Imágenes de algunas de las instalaciones más famosas. Estos los que quería enseñarles como las esculturas que hacía en hierro, que también es una esfera también transgredida un poco por un gesto y luego pintada, y entonces es como un lugar in between. Claro. Disciplinas, ¿no? Oye, pues la verdad que como todos... O sea, si quieren entender a Fontana, compran este libro.
Como todos los libros que hicieron, pero particularmente de todos los libros de Alias son preciosos, pero la seguidilla que han tenido en estos últimos meses, en el último tiempo, ha sido uno más poderoso que otro, no sé cómo decirlo, ¿no? Me gustan todos, todo lo que haces me gusta. Y bueno, te agradezco mucho, Dani, estar acá. Vamos a estar pendientes de todo lo que estén haciendo, porque vamos a hacer otra cosa muy linda. Yo siento que pocas editoriales tienen eso que tienen ustedes, que es que de alguna manera no solamente han agrupado a sus lectores, sino como que lo han inventado un poco, ¿no? Y eso me parece algo... Como a la comunidad, ¿no? Sí, y eso es algo que me puso muy... Ha crecido. ¿No? ¿Puedo invitar a...? Sí, claro. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en alias.editorial, @alias.editorial para Instagram y @alias_editorial en Facebook para que puedan enterarse de todas nuestras novedades y eventos. Así que muchas gracias, Dani. Aquí estuvimos en Netaficción con Daniela Gil, editorial Alias. Y bueno, yo soy Rafa Toriz. Nos vemos a la próxima. Pura piel. Muchas gracias.